Le agradecemos mucho al señor Santiago Corcuera, expresidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que nos atienda a propósito de este reporte que recientemente fue difundido por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, sobre el cual cabe mencionar ya hubo reacción por parte del gobierno de México. Le saludamos con muchísimo gusto, Santiago, buenas tardes. Gracias, Gregorio, por la oportunidad. Gracias a ustedes. Bueno, pues primordialmente hablar acerca de estas dos posturas, ¿no? Por un lado, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que ha decidido solicitar al secretario general de Naciones Unidas que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de Naciones Unidas para que un comité considere medidas destinadas a apoyar al Estado en cuanto a prevención, investigación, castigo y erradicación. A ver, ¿en qué consiste todo esto? Y la respuesta que hubo por parte de México, pues diciendo que no han reconocido los avances en esta materia. Sí, qué bueno que me pregunta primero lo del comité, porque la verdad es que otros periodistas se han concentrado de manera más importante en la respuesta que ha dado el gobierno de México, por lo escandalosa que esta es, pero realmente lo importante es lo que dijo el comité. El comité, después de un proceso que empezó en el año 2012 y que concluyó ayer, hace exactamente un año decidió abrir un procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención de la ONU sobre desapariciones para pedirle información al Estado mexicano respecto de la situación que prevalece en México de un contexto de desapariciones generalizadas o sistemáticas. El gobierno le proporcionó la información solicitada por el comité en tiempo y forma, y después de analizada la situación a fondo, con base en la información suministrada por el gobierno y por otras fuentes de organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, el comité ayer llegó a la conclusión de que en México hay indicios suficientes para pensar que hay desapariciones sistemáticas que incluso pudieran llegar al nivel de crímenes de lesa humanidad en el país. Y que por lo tanto, con base en tal cuadro, digamos, decidía someter esto a consideración de la De la Asamblea Asamblea. General de la ONU a través de su secretario general, para que el secretario someta urgentemente la situación ante la Asamblea General, y el comité le sugiere a la Asamblea General que adopte medidas tales como el establecimiento de un mecanismo extraordinario de búsqueda con financiamiento internacional, asistencia técnica, para solucionar la crisis forense, porque sabemos que hay más de 80,000 cuerpos apilados en morgues, CEMEFOS, hospitales, que no han sido identificados, para solucionar el problema de la impunidad casi absoluta en materia de desapariciones, es decir, contribuir a que se judicialicen los casos, porque México no ha sido capaz de lograr la judicialización de los casos en materia de desaparición forzada. Entonces, esa es la buena noticia, que la Organización de las Naciones Unidas, a través del comité, está poniendo en bandeja de plata a México para que reciba apoyo internacional, incluso dinero para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, para poner centros de identificación humana como el que tenemos en Coahuila, que como ese deberíamos de tener 30, digamos. Sin embargo, el Estado mexicano, más bien el gobierno del Estado mexicano, lo tomó a mal. En lugar de tomarlo como una oportunidad en bandeja de plata, lo tomó como si fuera un ataque por parte del comité, en el sentido de que anda diciendo de cosas de nosotros que no son ciertas, como que estamos cometiendo crímenes de lesa humanidad cuando nosotros no somos, y es el crimen organizado. En fin, la actitud que se desprende del comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ayer, pues usted lo leyó, Gregorio. Sí, ¿Usted qué sí, a opina, la no? O sea, defensiva. realmente es un comunicado muy agresivo, lleno de insultos y de vituperios, eh, quejándose de que el comité es ligero, que no, que no tiene rigor jurídico,
que es tendencioso, que su reporte está sesgado, etcétera. Es muy lastimoso que el gobierno haya adoptado tal actitud en lugar de tomar la gran oportunidad, extraordinaria oportunidad que se le está poniendo en bandeja de plata. Vamos a ver, después de que resuelva la Asamblea, a ver qué actitud adopta el Estado mexicano. Sí, es que se valen hacer precisiones. O sea, yo creo que primeramente para resolver un problema, lo primero que se tiene que hacer es reconocer que tenemos un problema. Y luego, si acá, exacto, y si de este lado vemos que, me refiero al gobierno de México, si dice, bueno, es que hay avances que no me reconocieron, bueno, pues se pueden precisar algunos avances o hacer alguna aclaración, pero por otro lado está esta oportunidad, o sea, esa oportunidad todavía estamos a tiempo de poder obtener la oportunidad de que Naciones Unidas ayude en este asunto de las desapariciones. Sí, por supuesto, porque este asunto va a tener que ser considerado por la Asamblea General en la plenaria de los 194 países miembros de la organización. Vamos a ver finalmente qué resuelven. Esto no va a ser rápido, pero hay algunos precedentes muy interesantes, como un precedente del caso del Chipre, de una resolución de los 70s, en el 75, en donde se ordenó la creación de un mecanismo extraordinario con asistencia internacional, incluso de la Cruz Roja Internacional, para la identificación de restos de personas desaparecidas en Chipre, por el conflicto que hubo entre Chipre del Norte y Chipre. Y Turquía, claro. O el más reciente caso donde se ordenó, la Asamblea General ordenó la creación de un mecanismo extraordinario de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en Siria, que por cierto, esta comisión extraordinaria acabó siendo presidida por la doctora Carla Quintana, la recuerda usted, la que fuera comisionada de búsqueda hasta avanzado el sexenio de López Obrador, y que luego le hicieron renunciar porque ella no estaba de acuerdo con aquello del censo de personas desaparecidas, lo recordará usted. Bueno, pues resulta que la ONU sí la contrató por ser un especialista en ese tema. Entonces, habiendo algunos precedentes como esos, tenemos esperanzas de que la Asamblea General adopte una resolución muy potente, muy poderosa, ordenando la creación de estos mecanismos que traté de describir hace ratito. Pues yo creo que estamos, como bien lo dice usted, estamos a tiempo y de veras gracias por ampliarnos esta interpretación, ¿no? Por un lado, primeramente, cómo se elabora este reporte, que está fundamentado, que ustedes tienen su metodología y que, bueno, acá por parte del gobierno de México, pues hubo una reacción y que esa reacción no sea impedimento para que las cosas sucedan, ¿no cree usted, Santiago? 100%. Lo que me gustó muchísimo que dijo Gregorio, porque es una verdad del tamaño de una pirámide, es que si no se reconoce el problema, no se adoptan medidas para resolverlo. Es lo mismo que pasa con el que niega que tiene hepatitis, pues no va a tomar las medidas que le recomienda el doctor. Y entonces nada más lo empeora. Eso es lo malo. Exactamente. Bueno. Yo siempre es una frase que uso mucho. Si tienes un problema, primero hay que reconocerlo. Es que ¿verdad? Lo primero que hace una persona. Gracias, señor. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por atendernos, gracias al señor Santiago Corcuera, expresidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, hablando acerca pues de este reporte que causó controversia y que pues no gustó acá de este lado.